Aleluya, Abba, toda, shalom a todo el pueblo, toda al Abba por el privilegio, toda por la honra, la oportunidad que tenemos de abrir este precioso libro. Como siempre aprendemos, en la mañana anunciamos sus hasadim, la porción que tiene para cada uno de nosotros, toda él, y en la noche confirmamos la emuná. Sí, y se ha confirmado con nosotros toda él hasta este momento. Vamos a abrir la escritura, vamos a revisar algo de lo que estuvimos mirando. Comparta, con, suba versos, si tiene algo que concuerde, toda Abba, tiene algo más claro, toda. Y si asimismo le es dado de parte del Abba algo, suba, comparta, trabajemos juntos. Y sobre todo, mantengamos la tefila, la súplica, el clamor para que el Abba nos respalde. Es nuestra necesidad que de parte de Él miremos estas cosas. Entonces, esa es la guerra que mantenemos. Toda al Abba, toda a Él. Vamos a abrir la escritura. Coja, mire, diferentes traducciones, mucho mejor. Al libro de los Hechos, capítulo 1. Ayer el Rab decía Masei Shelihim, ¿sí? Hechos de los apóstoles, así le tradujeron, ¿no? Sería hechos, pero obras visibles, palpables, de los enviados específicos, no de cualquiera. Pero sí, Todal Abba, libro de los hechos de los apóstoles, Masei Shelihim, capítulo 1, verso 6. Ayer revisamos parte de esto, pero siempre la consigna es que estemos mirando, que el Abba nos enseñe. Capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 6. Congregados en el nombre de Yahshua Hamashiach. Amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Adón, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ojo, le vamos a leer textualmente para poder luego revisar muchas cosas, toda el Abba. Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Abba puso en su sola potestad. Verso 8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Ruach HaKodesh, y me serán mártires en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Toda al-Abba, miramos parte de lo que aconteció y ayer aprendíamos también algo puntual, bueno, muchas cosas puntuales. Quiere el Abba que las recibamos no solo en nuestra mente, sino que podamos ejecutarlas. Vamos a mirar el verso 6 de nuevo, ¿no? Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, como siempre tratamos de mirar las palabras, aquí dice los que se habían reunido. Esto, como siempre le suplicamos al Abba, nos ayude a mirar más arriba de la letra, más arriba de lo natural, de lo físico. Cuando dice los que se habían reunido, eran los que antes ya estábamos reunidos. Estábamos congregados y luego nos reunimos aquí en este tiempo. Por eso aprendemos cada vez que el Abba iba añadiendo a la congregación los que eran de ser salvos. Iba agregando cada día los que iban a ser salvos. Entonces, al momento que leemos aquí una manera de que el Abba nos enseñe a entender es que todo el transcurso nosotros vamos tratando de reunirnos o debemos tratar de reunirnos, volver a lo que antes éramos, volver a lo que en esencia somos. Dice entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Adón, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En la narrativa histórica vemos que, claro, el acontecimiento se dio y la pregunta fue hecha así literal.
para nosotros, ojo, la enseñanza que tiene el Abba para este tiempo, para nosotros es mantener la misma pregunta, pero no solo expuesta, sino buscarla, tratar de alcanzarla, porque dice, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. En el libro de Pedro, vámonos un ratito, primer libro de Pedro, capítulo 1. Primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 10 dice, los Nebim, los profetas. Siempre aprendemos que nos es necesario hacer diferencia de las cosas del Abba de las cosas del adversario. Las cosas del Abba son puras y el adversario tiene cosas parecidas pero contaminadas. Entonces aquí dice los Nebim, no dice los profetas. Su Biblia al español, claro que ha de decir los profetas. Las traducciones convencionales, claro que va a decir profetas. Pero profetas es una palabra devaluada, es una palabra que está muy bien aplicada para los profetas de Baal, para los profetas de las diferentes religiones. Aquí dice los Nebim, los que hablaban de parte de Abba. Los que hablaban de parte de Abba, que hablaron de parte de él, de la bondad destinada a nosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. Estamos mirando que esta pregunta que le hace en el libro de los Hechos, que le dice, Adón, ¿restaurarás al reino? Mire, es dado para los que hablan de parte del Abba. Entonces, para nosotros específicamente, al inicio de la transmisión se decía que es necesario mantener la tefila, mantener el clamor para que tengamos respaldo del Abba al abrir este libro, ser instrumentos para poder recibir lo que el Abba quiere que recibamos, no simplemente lo que estamos leyendo. Dice, indagaron diligentemente, ¿no? En Primera de Pedro 1:10 dice, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. Vamos a ver más adelante que la salvación es para el reino, no en el sentido de soberbia, de enaltecerse uno, sino en el sentido de comenzar a hacer función de ese reino. Nosotros en este mismo libro de Pedro, en el capítulo 2, primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Dónde estamos? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. A eso está haciendo referencia, de que debemos indagar diligentemente, debemos tratar de ser boca del Abba, para que ese reino se cumpla en nosotros. Como le decía, no un reino de comodidades, de tranquilidad, de lujos, no. Un reino del cumplimiento de las cosas del Abba, saber ser rey en la casa, no para mandar, sino para cumplir el orden del Abba, para cumplir este oficio, este encargo. En el 2:9 dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Ese es el reino que necesitamos que indagar, inquirir diligentemente. Porque aquí, regresemos al libro de los Hechos, porque aquí en el libro de los Hechos le preguntan. Ahora para nosotros las respuestas están dadas. Nos toca indagar, nos toca buscar diligentemente, porque ya no es tan solo la consulta, sino ya es el encontrar. Entonces dice a Israel en este tiempo, y lo que le dice el Adón es hermoso. Verso 7, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 7 dice, y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Abba puso en su sola potestad.
No nos toca saber así como que venga, le cuento y ya está. Ah, ya, venga, así me avisaron, así es. Venga, aquí está notificado, de esta manera se cumple. No, no nos toca saber así de simple, en simples palabras, en una comunicación normal. Debe ser por medio de un esfuerzo, debe ser una búsqueda constante, debe ser una lucha, es un clamor. Aprendemos toda la escritura nos enseña, dice, hay tipos de demonios, hay tipos de maldiciones, hay tipos de espíritus familiares, hay tipos de cosas que hemos heredado de nuestros antepasados. Hay diferentes tipos que se van con ayuno y con tefilá, con ayuno y con súplica, con clamor. Entonces, ahora que vemos que necesitamos cumplir ese reino, necesitamos apropiarnos de ese reino para cumplir en él, vemos que nos hace falta ser diligentes, nos hace falta buscar bien. Entonces les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Abba puso en su sola potestad. Esta parte donde dice que el Abba puso en su sola potestad, en una instancia, claro, él lo determinó, él, en el tiempo que el Abba, el Baruch, el Kadosh, determinó. Nos toca a nosotros hacernos uno en calidad de pueblo, en calidad de siervos, en calidad de servidores, en calidad de intercesores. Nos toca hacernos uno para ahí ver la sola potestad del Abba. Porque a veces hay reuniones y uno va, digamos, la reunión de estudio va a un grupo, la reunión de tefilá va a otro grupo, la reunión de la célula a otro grupo. Entonces no hay esa continuidad para entrar a la sola potestad. A veces también hay vigilias, tenemos reunión los días sábados a las 5 de la mañana. Nos es necesario estar ahí, nos es necesario ser ejad para alcanzar a entender lo que el Abba puso en su sola, como uno, como un cuerpo que somos, que el Abba nos ayude, como un cuerpo que somos, entender la sola potestad de Él. No es porque yo le diga, porque a mí me contaron, porque alguien dijo, porque alguien ha visto. No, no es de esa manera. La clave para buscar todo esto es indagar, que el Abba nos ayude. Verso 8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Ruach HaKodesh. Aquí hay algo muy puntual. Dice, pero recibirán poder. Venimos viendo que es gradual, ¿no? Es en base a la búsqueda, al clamor, conforme venimos mirando. Aquí dice, pero recibirán capacidad. En estos días en el estudio por boca del Rab decía que hay cosas que debemos de estar muy atentos para recibir. Decía, tienes que oír con el corazón. Porque aquí cuando dice, pero recibirán capacidad, no es porque se abre la Biblia, ya está dicho, ya está entendido, ya está claro. Se abre la escritura y quiere el Abba nos dé esa capacidad. El clamor también en todo tiempo de nosotros debe ser de que nuestras bocas sean instrumento, que no se tome en cuenta nuestra vida, nuestra conducta, sino lo que hizo Yahshua HaMashiach para que nosotros miremos estas cosas. Entonces dice en el 8, ¿no? Pero recibirán capacidad, poder le tradujeron aquí, cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh. Alguna vez veíamos que Ruach HaKodesh es una palabra ya, es una combinación bastante moderna. En alguna manera se puede entender así, pero cuando vemos la palabra Ruach HaKodesh, también podemos entender el Ruach
del Kadosh, del Kodesh, del puro, del limpio, del apartado. Recibirán capacidad no, no para recibir una parte del Ruach, que es muy bueno, que debemos anhelar, pero para recibir una parte del Kodesh, una comunicación del Kodesh. Por eso se dice cada vez el corazón conectado, para que el Abba nos abra el entendimiento, para que quien esté hablando sea utilizado, para los que están escuchando en las diferentes naciones se pueda comprender, se pueda asimilar. Esa es la porción del Ruach, del Kodesh, del apartado, del puro, que también se entiende el Ruach HaKodesh, ¿no? El Ruach limpio, puro, pero se puede entender el Ruach del Kodesh. El Abba nos enseñe, porque esa parte es enorme, es grandísimo. Con nuestra boca, con palabras podemos decirlo, pero entender, Él nos dé capacidad, como vemos al inicio, nos dé ese poder que dice. Y luego dice, y me serán mártires en Jerusalén. Hermoso lo que aprendíamos ayer. Mártir, una persona, un mártir es alguien que se mantiene firme en su convicción, en su seguridad, aun cuando ve que lo que viene es difícil, duro. Entonces, ojo, mártir en Jerusalén. Veíamos la casa. Esta parte es muy puntual, porque ayer se decía, Jerusalén, tu casa, tu esposa, tus hijos, la familia más allegada. La casa, sí, pero esto, la casa, asimismo es un proceso. Pero vámonos un ratito al libro de Malaquías, al capítulo 4, antes de Mateo, el último libro y el último capítulo. Y el último verso, toda alaba. Libro de Malaquías capítulo 4 verso 6. Es necesario que lea, ¿no? Toda la narrativa, todo el capítulo en casa para que se quede más claro. Nosotros muchas veces por causa del tiempo tomamos partes, pero es necesario que tome nota y revise. En el 4:6 del libro de Malaquías dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Lo que estamos mirando en el libro de los Hechos, que dice que seremos mártires en Jerusalén, ese es el clamor porque no Jerusalén, entonces mi casa y mi esposa y mis hijos, no, es un clamor para que la esencia de nuestros padres, y cada vez toda Abba aprendemos en la congregación por boca del Rab, nuestros padres, Abraham, nuestros padres Isaías, nuestros padres Obadiah, ellos nuestros padres. Entonces, cuando habla de Jerusalén, la casa, quiere el Abba que podamos hacer lo que recibieron nuestros padres, y nuestros padres literales, en nuestros hijos literales. Hoy por hoy hay bastante jovencito y en el libro de Revelación dice que viene una plaga destructora. La plaga destructora debemos abrir los ojos. La plaga destructora es el Internet primeramente, porque este es un buen medio para transmitir estas cosas, pero también tiene muchas ramas en las que desvía, en las que confunde, en las que encarcela. Entonces, una plaga que se puede entender, una forma que se puede entender la plaga destructora que habla el libro de Revelación, es de la red, porque le tiene a los jovencitos, sobre todo, prendidos de los juegos, de las series, de las redes sociales. Entonces, y eso es lo que está matando. Entonces, aquí vemos que Jerusalén debe ser un clamor para que nuestro padre Isaías se manifieste en nuestro hijo, ponga el nombre de su hijo, para que nuestro padre David se manifieste en nuestro padre, en mi caso Antonio, en el padre, en el caso de su padre, en el caso de su madre, para que esto que hizo el Abba
para que la voluntad que Él planeó se cumpla en lo que nos ha dado en la casa, se pueda ver, no para que se cumpla como la historia, sino que para la obra que hizo el Abba también se siga haciendo en los allegados nuestros, en nuestros familiares primeramente, como le digo, en los que tienen el privilegio de ser padres, el clamor para que David se muestre en nuestros hijos, para que Ruth, para que Esther se manifiesten en nuestras hijas. Eso es parte de lo que nos está diciendo aquí en Jerusalén. Luego dice, en toda Judea. Aquí entra algo hermoso porque el clamor debemos tener un tiempo para hacerlo en casa, pero asimismo cuando estamos congregados en calidad de pueblo, saber condolernos de quien está cerca, de quien está, de ver de las familias incompletas, de mirar por el pueblo. Judea se puede entender el pueblo. Entonces, como le digo, un tiempo determinado para guerrear por la casa. Ah, ya, me serás mártir. Mártir, nos es necesario morir, nos es necesario terminar con esta naturaleza para que se cumpla en la casa. Luego, igual mártir, ver que, ver que uno ya no desee nada en esta tierra, que es difícil, que el Abba nos ayude, ya no desear nada en esta tierra y comenzar a suplicar también por el pueblo, por la familia que somos en la congregación. A veces solo con uno, con otro se saluda y con los demás ni se conoce. Y ese también es un error que cometemos porque nos es necesario conocernos, no para intimidar, sino para saber pelear los unos por los otros. Y luego dice, y en Samaria, la ciudad, muchas veces donde usted se desenvuelve en su trabajo, en su universidad, su colegio, hoy por hoy es necesario a los jovencitos instruir para que puedan asimismo anunciar estas cosas en el colegio, en la escuela, en la universidad. Porque cuando no se anuncia esto, uno no se libra. La escritura dice que es un cerco alrededor de su pueblo. El libro de Jeremías dice que la escritura, la Torah, es un cerco alrededor de su pueblo. Entonces, cuando nosotros anunciamos estas cosas a nuestros conocidos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, se va creando ese cerco, se va formando ese cerco. Y es necesario en los jovencitos que hagan esa barrera, porque hay muchas cosas que vienen, como dice la escritura, dardos del adversario que atacan. Pero si tenemos la barrera establecida, quiera él que se pueda hacer de esa manera. Luego dice en Samaria, ¿no? Lo que vemos, y hasta en lo último de la tierra. Muchas veces uno piensa, entonces me voy de misionero, porque aquí dice hasta en lo último de la tierra, me voy. En el país en que nosotros vivimos hay una parte de selva donde la civilización no llega todavía y es más la comunicación es un tanto desconocida. Y entonces se piensa que me voy a anunciarles a ellos porque no tienen medios, porque no conocen, porque no saben leer. Lo último de la tierra es cada cosa que está en nuestra vida. Hay cosas que nosotros no conocemos, hay cosas que nosotros no entendemos, que están dentro nuestro. Y nos es necesario ser mártir, ser, como veíamos hace rato, ser diligentes al indagar, ser diligentes al mirar, para poder llegar hasta ese último extremo, hasta ese último punto de la tierra. Y en el verso 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos. Mire, cualquiera diría, al haber dicho estas cosas, oyéndolo ellos. No, al haber dicho estas cosas, hay un resultado, hay algo que se mira. No es tan solo que se dijo y ya, ahí quedó. No, tal como dice, verso 9, ¿no? 1:9 del libro de los Hechos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
está hablando también del Adón, ¿no? El ascenso que tuvo. Aquí dice, una nube lo cubrió. Esta nube es un resplandor, Anán en el hebreo, Anán, pero es una manifestación del Abba, literalmente, claro, se debe haber visto como un vapor, como una nube, ¿no? Así, pero este resplandor Anán que se muestra aquí es una manifestación del Abba mismo, pero visible. Es decir, que el indagar, el suplicar, el oír y el mirar, claro, va a tener una respuesta, va a ser algo palpable para con nosotros. No es que ya clamo cuánto tiempo y no pasa nada. Es que más lo que me congrego debe ser un proceso, algo gradual para poder, quiere el Abba, mirar lo que él hace. Entonces dice, viéndolo ellos, fue alzado toda el Abba. Claro, nosotros necesitamos mirar cómo la salvación del Abba, en quienes él tiene la voluntad, seamos levantados, seamos llevados. Y le recibió la nube que le ocultó de sus ojos. Cuando nos habla en esta parte lo que le digo de la nube, del resplandor Anán, que es una manifestación misma del Abba-aquí, esto ya no es porque necesariamente el Adón tiene que estar con nosotros, no. Nosotros debemos hacer, quiere el Abba, nos permita el Abba, nos ayude el Abba. Nosotros debemos hacer que esa manifestación del Abba sea expuesta, sea manifiesta, sea notoria, para que ya no miremos con estos ojos, para que ya no estemos al pendiente con estos ojos, sino sabiendo que es siguiendo el orden, es la manifestación misma del Abba por quien se haga todas las cosas. Al Melech Haolam le damos toda, al Melech Haibe Kayam le damos toda. Agradecimiento al Melech vivo e inmortal por el privilegio que tenemos de mirar estas cosas. Toda a él por la oportunidad, los anuncios, ¿no? Privilegio, 8 de la mañana tenemos reunión de estudio y si no podemos, ya sabe, por este medio, conéctese, comparta. Hay mucha gente que necesita oír estas cosas y quiera él que se pueda hacer por medio del trabajo que se hace como pueblo. 8 de la mañana, reunión de estudio y en la noche asimismo la reunión por este medio. Que el Abba nos guarde, que el Abba nos dé brajá en el Adón, Yahshua HaMashiach. Shalom Israel.